Y esta es una carta que le escribe Pablo a su hijo espiritual, a un pastor joven llamado Tito, ¿cierto? Y en el capítulo 2 vamos a leer desde los versículos 7 al 10. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. El texto de esta mañana es ejemplificar y adornar la doctrina. Ese es el título del mensaje, ejemplificar y adornar la doctrina. Hay ocasiones en que la producción de la casa hace que trabajemos afanosamente para engalanar con globos, con flores y otros por el motivo de una determinada celebración. Un cumpleaños, un matrimonio, una graduación, todo se llena de muchos adornos. La cara de los invitados dice si hicimos un buen trabajo, ¿cierto? Porque por la sorpresa, por la presencia de los detalles que hacen especial dicha celebración. El objetivo de dichos adornos es para demostrar que es un día especial, una celebración y dar realce a espacios comunes. También nuestra vestimenta cambia, ¿cierto? Adornamos nuestro cuerpo con vestimentas especiales. Por ejemplo, una novia se viste de un atuendo especial, ¿cierto? Que da cuenta de su condición. Una graduada se pone de una toga, ¿cierto? Un birrete, y se viste para adornar su condición. Bueno, estas últimas 2 semanas hemos estado estudiando el capítulo 2 de Tito, donde hemos aprendido también que nuestra vida también debe ser adornada con la doctrina que profesamos. Que nuestra vida práctica debe expresar de manera visible y atractiva lo que creemos y valoramos, ¿ya? Y estudiamos, ¿cierto?, la semana pasada que habían 2 tipos de vestimentas a las cuales alude la Escritura, ¿cierto? Cuando se habla de nuestra bancarrota espiritual, cuando se habla de la necesidad de ser vestidos con la justicia perfecta de Cristo, porque estábamos desnudos, muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos confiere su justicia perfecta. Lo que cantábamos recién, ¿cierto? Ese glorioso intercambio en el cual Él pone sobre nosotros una vestimenta blanca y resplandeciente que representa la justicia perfecta de Cristo imputada en aquel que cree en la obra redentora de su Salvador para poder ser justificado ante un Dios santo y justo. Pero a la vez aprendimos que hay otro tipo de vestimenta que se refiere a nuestra santificación progresiva, y Pablo nos habla de la necesidad de hacer buenas obras para vestirnos de amor, de misericordia, de paciencia, y es lo que Pablo le dice a Tito aquí como adornar con nuestra doctrina. Por tanto, es esta última donde nosotros, los cristianos, participamos de manera activa, siendo intencionales, trabajando con temor y temblor en nuestra santificación progresiva. Es así donde se desarrolla esta enseñanza de Pablo. Y para darle un poquito de contexto a los versículos que vamos a estudiar hoy, ¿cierto? Recordemos que Pablo está escribiéndole a un pastor, ¿cierto? A un joven que dejó en la isla de Creta, ¿cierto? Donde en el capítulo 1 le enseñaba acerca del liderazgo de la iglesia, cómo eran los requisitos del líder bíblico, ¿cierto? Y lo contraponía contra aquellos falsos maestros que estaban en ese lugar dando una falsa enseñanza. En el capítulo 2 ahora cambia su foco y se dirige a la iglesia. Su enseñanza, a diferencia de en otras cartas en que Pablo divide las instrucciones por
por roles, ¿cierto? Le habla a los maridos, a las esposas, a los padres, a los hijos, a los siervos y a los amos. En esta ocasión Él lo hace de una manera más práctica y los divide por edad y género. Y dijimos que los dividía en ancianos, los cuales debían ser sobrios, serios, prudentes, las ancianas, ejemplares, pero en particular que enseñen a las más jóvenes y a las mujeres jóvenes que amen a sus maridos y a sus hijos, que sean cuidadoras de sus casas, y a los jóvenes, ¿cierto?, nos mandaba que fuéramos prudentes. Y entendíamos a la luz del análisis de los primeros versos, ¿cierto?, que la palabra que se repetía para los 4 grupos era la palabra prudente, ¿cierto? Y esa palabra significaba que debíamos tener autocontrol, ¿cierto? Y el término era usado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, en relación a un hombre que dice la Escritura que estaba endemoniado. Me refiero a aquel que estaba en la localidad de Gadara, el gadareno que estaba endemoniado, ¿cierto? Y que cuando Jesús lo ve, porque era un hombre que salía, ¿cierto?, y asustaba a la población local con gritos y con su forma de ser, y cuando Jesús lo ve, le pregunta su nombre y le dice: soy legión porque muchos están dentro de mí. Y al expulsar el demonio de ese lugar, la gente de alrededor, dice el versículo 15 del capítulo 5 de Marcos, dice que vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido, y dice una frase: y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, dice. Y en su juicio cabal. Esa es la misma palabra a la que Pablo se refiere para dar la instrucción a los hermanos de la iglesia. Juicio cabal, prudencia, autocontrol, se refiere a pensar bien, a tener tus pensamientos en autocontrol, y ese es el fuerte de la exhortación que hace Pablo a la iglesia. Y el versículo 6, que fue el último que estudiamos la semana pasada, termina instruyendo a los jóvenes, y como Tito también es joven, ¿cierto?, aprovecha 2 versículos para dar instrucciones específicas a Tito, diciéndole que debía portarse de manera ejemplar en todo. Entonces, tenemos esta mañana 4 versículos, versículos 7 y 8, donde Pablo le da una instrucción especial a Tito, y los versículos 9 y 10, donde hay una instrucción específica de Pablo a los esclavos. Y tal vez alguien podría mirarme con cara de extraño y decir: bueno, ni pastor joven soy, ni esclavo, este mensaje no es para mí, ¿cierto? Bueno, pero hay que recordar lo que dice Pablo a Timoteo en su segunda epístola, que toda la Escritura es útil, ¿cierto? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, veremos que en estas instrucciones específicas, ¿cierto?, que Pablo da acá, podemos sacar algunos principios provechosos para aplicarlos en nuestra vida. La propuesta para esta mañana es la siguiente: si queremos agradar a Dios en todo, debemos hacer 2 cosas. Número 1, ejemplificar la doctrina. Número 2, adornar la doctrina. Si queremos agradar a Dios en todo, lo que tenemos que hacer es ejemplificar la doctrina y adornar la doctrina en la que hemos creído y la que profesamos. La primera parte dice el versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Ejemplificar la doctrina. Y en el texto original, la frase en todo es la frase con la cual se inicia este versículo. Es una frase que gobierna toda la gramática de este texto. En todo, estos 2 versículos. En todo Tito debía vivir como un ejemplo. También lo debía hacer en su forma de enseñar. Recuerde usted que Tito era el pastor de la iglesia de Creta, de las iglesias de Creta, y por lo tanto él debía mostrarse como ejemplo. Se refiere de manera literal
a una marca o impresión dejada por un utensilio, tal como lo hace una pluma de escribir, o una espada, o un martillo. El verbo en griego original significa golpear. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿qué se refiere o qué conexión existe entre golpear y ser ejemplo? Bueno, la respuesta es que los griegos lo aludían a la marca que dejas sobre un objeto cuando lo golpeas con tu mano. Por lo tanto, esa marca es el efecto que produce el modelo, ¿cierto?, sobre un objeto que tiene esa capacidad de deformarse. La Biblia usa esta palabra en muchos contextos, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces la traduce a nuestro lenguaje con la palabra ídolo. Bueno, ¿cuál es la conexión de ejemplo e ídolo? Bueno, el ídolo es la representación física de un supuesto Dios. Por lo tanto, es una forma de marca, ¿cierto?, de impresión. También es usada, por ejemplo, en el libro de Hebreos que leíamos ahora, ¿cierto?, hace unos minutos, para hablar acerca del tabernáculo terrenal. Bueno, ¿cuál es ese tabernáculo terrenal? Bueno, es una copia de aquel que es un ejemplo del tabernáculo celestial, ¿ya? Y en ese sentido es que Pablo ahora quiere transmitir aquí que debemos vivir vidas que sean copias de la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que otros nos imiten también a nosotros, que nuestras vidas de alguna manera sirvan de ejemplo para otros, que si otros imitan nuestras obras, sea la imitación no de las nuestras, sino que las de Cristo el Señor. Tito, por lo tanto, debía ser un ejemplo de buenas obras, pero la pregunta que nos podríamos decir, bueno, ¿a qué obras se refiere, cierto? ¿Cuáles buenas obras? Bueno, cosas prácticas, ¿ya? Si nosotros vamos al libro de Santiago, en el capítulo 2, ¿cierto? El apóstol nos enseña que así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta, ¿cierto? Por lo tanto, si tú ves a tu hermano que tiene necesidades físicas, de comida o de abrigo, y solo le dices que Dios te bendiga y no le ayudas en su necesidad, tu fe no es una fe verdadera. Así dice el apóstol Santiago, ¿cierto? Es una fe falsa, es una fe muerta porque no tiene obra. Por lo tanto, estamos hablando de buenas obras, de poner en práctica lo que creemos y lo que enseñamos. Hablamos que tenemos un Dios de gracia, ¿cierto? Hablamos de ese glorioso intercambio que Él hace por nosotros, ¿cierto? Y que por gracia recibimos algo que no merecíamos. Eso significa gracia, recibir algo que no merecíamos, ¿ya? Es parte de una doctrina sana conocer la salvación solo por gracia. Bueno, pero Pablo ahora nos pregunta, ¿muestras esa gracia a otros? ¿La pones en práctica? ¿La reflejas en tu vida? ¿Eres un ejemplo de la gracia de Dios en tu vida? Eso es un poco lo que el apóstol Pablo está tratando de transmitir de enseñanza a Tito. Y cuando la gente nos vea, debe ver nuestra doctrina en nuestros actos, ¿ya? Tito debía amar, debía servir, debía agradecer, debía vivir una vida en santidad para que la gente lo pudiera imitar, así como lo dice también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, cuando dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, y lo que Pablo quiere dar como mensaje es que la vida de Tito puede llegar a ser ejemplar en la medida que se parezca a Cristo el Señor. Pedro hace este punto muy enfático al hacer notorio la necesidad de sufrir por la causa de Cristo, ¿ya? Cuando leemos en 1 de Pedro 2:21, cuando dice, pues para esto fuisteis llamados, le escribe a los hijos, a los cristianos, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas.
Si yo le preguntara a usted, ¿cierto? ¿Cuál es el ejemplo de Cristo el Señor? Es una vida perfecta, ¿cierto? Pero también es una vida de sufrimiento. Es una vida en la que Él no abrió su boca para defenderse cuando estaba siendo imputado, ¿cierto? Y en este caso, la palabra ejemplo viene de otra palabra griega que significa escribir abajo de. Y los griegos la utilizaban cuando los niños querían aprender a escribir, ¿cierto? Y colocaban un papel de calco y trataban de calcar las letras de lo que estaban tratando de aprender. Y eso es lo que Pedro quiere decir aquí. Es como ese niño que está escribiendo esa letra, ¿cierto? Es que nosotros tenemos que tomar la vida de Cristo y calcarla en nuestra vida. El ejemplo de Cristo y copiarla a nuestra vida. Tratar de calcar sus pisadas exactamente como Él las dejó. Y si seguimos las pisadas de Cristo, ¿a dónde nos van a llevar esas pisadas? Lo más probable es que nos lleven a una cruz, ¿cierto? Donde Él murió y donde nosotros también tenemos que aprender a morir a nuestro yo, a aprender a morir a nuestro ego, ¿cierto? Para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Amén. Por lo tanto, el punto acá en Tito es de vivir vidas ejemplares. Que si alguien sigue mi ejemplo, el resultado es que esté siguiendo la vida de Cristo. Y Pablo no solo le exhorta a ser ejemplo en su porte, en su conducta, en su vida, sino también de ser ejemplo en su enseñanza, porque recuerde usted que Tito era un pastor, ¿cierto? Era un maestro. Y la tarea principal de un pastor, aparte de orar por las ovejas, ¿cierto? Y la grey, es la de ser maestro, de enseñarle a sus ovejas, enseñar la palabra de Dios. Y Pablo aquí destaca 4 elementos de la enseñanza ejemplar que debía hacer Tito. Número 1, su integridad. Número 2, su seriedad. Número 3, que sea una palabra sana. Y número 4, que sea irreprochable. Integridad significa no corrupto, ¿ya? En su enseñanza, esta enseñanza debía hacerlo de manera pura y sin error. Dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa correctamente la palabra de verdad. La palabra ahí en griego es ortotomeo, ¿cierto? De usar con diligencia, con precisión, de manera perfecta, precisa. Lo hemos ejemplificado como un cirujano que toma el bisturí y hace un corte recto, derecho. Si lo tomamos del punto de vista de la construcción, por ejemplo, es hacer una excavación recta, derecha de un camino que nos va a llevar a la verdad, una enseñanza pura, una enseñanza íntegra, sigue por el camino derecho hasta el destino que el texto está indicando, ¿ya? Sin desviarse. Como dice el versículo que a continuación relata el 2 de Timoteo 2, el versículo 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Por lo tanto, si la palabra de verdad, trazada de manera correcta, nos lleva a una vida santa, una enseñanza corrupta nos va a llevar a una vida impía. La palabra enferma nos guía a la impiedad. La palabra sana o la sana doctrina nos produce en nosotros vidas santas. También le dice que sea con seriedad, con dignidad, algo más allá de lo normal y digno de honor. Y esa definición es muy importante en la forma de cómo nos acercamos a este libro, ¿cierto? A la Escritura. Porque este no es un libro normal, ¿cierto? Es un libro fuera de lo normal, ¿ya? Y merece dignidad, honor y más atención. Cuando hablamos de Dios,
hablamos de un Dios santo, ¿cierto? Cuando hablamos de su palabra, hablamos de una palabra santa. Por lo tanto, ¿qué contraste, cierto, podemos ver con la cultura evangélica, para poner solamente un rótulo, cierto, de estos tiempos? Tanto personaje que no trata la Escritura con la seriedad que merece, ¿ya? Cuando venimos a escuchar y a estudiar de su palabra, debemos comprender que son asuntos de vida eterna o de muerte eterna. Me acordaba cuando estudiaba este texto o esta parte del mensaje de una experiencia que tuvo Máximo esta semana con un colega que le decía que cuando él se muriera iba a venir a penarlo, ¿cierto? Entonces él le decía, no, le dice, cuando tú te mueras vas a ir directamente al infierno. Pero no me lo digas así tan fuerte, le dijo. Bueno, le dice que después de la muerte, directo a juicio, o vas al cielo o vas al infierno. Y tú, si no tienes a Cristo en tu vida, te vas a ir al infierno. Por lo tanto, no es algo que estemos hablando de algo trivial, sino que es algo que trasciende aún hasta nuestra eternidad. Por lo tanto, un ministro fiel se caracteriza por su seriedad en su enseñanza. Una palabra sana, ¿cierto? Esta palabra está usada en el griego ahora fuera de los evangelios, porque muchas veces vemos la palabra sana o sanidades en los evangelios y en el libro de los Hechos, cuando hay milagros, ¿cierto?, en los cuales Jesús y los apóstoles hacían sanando a muchos enfermos. Bueno, acá se usa de una manera figurativa para una palabra apropiada, ¿ya? Inmediatamente entendemos que si hay una palabra sana, también hay una palabra enferma, ¿cierto? Porque si existen las palabras sanas, existen también las palabras que no son sanas, ¿ya? ¿Y qué es una palabra enferma? Bueno, hay varias formas. Por ejemplo, una palabra que no coincide con el resto de la Escritura, una interpretación contraria a lo que dice la Escritura. Una palabra enferma es aquella que muchas veces fluye de la ignorancia de cómo se enfrenta un texto bíblico, de la argumentación del autor, y muchas veces en nuestra vida personal, práctica, cometemos ese error cuando tenemos un problema y estamos muy afligidos y lo que primero hacemos es que leemos un versículo de la Escritura y decimos, oh, el Señor me habló, ¿cierto? Y en realidad lo sacamos del contexto, no leemos en qué segmento de la Escritura está y le damos una interpretación a mi manera, ¿cierto? Pero en realidad es una palabra que no es correcta. Otra forma de tener una palabra enferma es una interpretación que va contra la definición de las palabras, ya que el original en griego tiene un sentido diferente. Debemos, por lo tanto, invertir tiempo. Tiempo para tratar la Escritura con integridad, con seriedad y para interpretarla correctamente. Y que sea irreprochable, que va más allá de la reprensión. Cuando uno predica la palabra del Señor, ¿cierto? Su deseo es que si estuviera Pablo aquí, nos dijera, eso es lo que yo quería decir perfectamente. Entonces, el objetivo de estudiar y de escuchar, ¿cierto?, de la palabra del Señor es que sea irreprochable, que nadie venga a decir, no, esa no es la interpretación correcta, esa es tu especulación, esas son tus ideas que tú insertaste en el texto, no hiciste el trabajo, no extrajiste lo que el autor original quería decir. Cuando enseñamos acerca de Dios, nos esforzamos para hacerlo con precisión. Buscamos decir exactamente lo que el autor original quiso decir. Bueno, y alguien podría decir, esto tampoco es para mí porque yo ni siquiera predico la palabra del Señor.
Bueno, pero es un principio universal, porque los cristianos, ¿cierto?, debemos enseñar la palabra del Señor a todos. Si tú eres padre, debes enseñarla a tus hijos. Si tú eres un cristiano que tiene un compañero de trabajo, tienes que predicar el Evangelio, ¿cierto?, de acuerdo a como está escrito en la Escritura, y no enseñar un falso evangelio, ¿cierto? Un evangelio que muchas veces escuchamos, que promete muchas cosas, ¿cierto?, como un ofertón, pero que en realidad ese no es el evangelio. El evangelio es arrepentidos y convertidos, ¿cierto? Ese es el evangelio. Es una noticia buena, pero para poder entenderla hay que saber que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que no había ninguna esperanza para nuestra vida y que solamente Cristo el Señor es nuestra tabla de salvación. Una aplicación del texto que podríamos sacar o una enseñanza práctica es que no debemos prestar atención, ¿cierto?, por ejemplo, a un pastor que no está buscando esta forma excelente de tratar la Escritura. Y bueno, ¿y por qué? Porque nos busca agradar a Dios en su mensaje. ¿Y por qué podríamos pensar que es tan importante todo esto de ser ejemplos? Nuestro texto lo dice en el versículo 8. Dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Sabemos que por definición el enemigo de nuestras almas es el diablo, ¿cierto? Pero aquí el texto no se refiere al diablo, el adversario se refiere a alguien que está diciendo cosas malas de nosotros, ¿ya? Una traducción más literal sería para que cualquiera que se oponga se avergüence al no poder decir nada malo de nosotros. El punto es, si Tito vive una vida ejemplar, una vida no hipócrita y predica enseñanzas sanas, sus oponentes se van a avergonzar porque nunca van a poder mostrar su error, ¿cierto? En resumen, este primer punto es que si queremos agradar a Dios, debemos ejemplificar la doctrina. Vivir una vida digna de ser copiada porque estamos reflejando el carácter de Cristo. Pero no solamente debemos vivir vidas ejemplares, sino que además tenemos que vivir vidas adornadas, ¿cierto?, por nuestra doctrina. Y ahora Pablo le habla a los esclavos, ¿cierto? Dice el versículo 9 y 10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjese, la frase que se repite es en todo. En todo tenemos que adornar la doctrina. Y ahora Pablo le habla a los esclavos. Sabemos que la palabra esclavos en griego es doulos, ¿cierto?, porque ya la hemos visto en otras oportunidades. Y sabemos que son esclavos porque la palabra para amos, ¿cierto?, en el texto es déspotes, que por lo tanto no son siervos voluntarios, sino que son esclavos, ¿ya? Y los esclavos deben agradar, dice, a sus amos en todo. En vez de decirles que debían huir de sus amos, porque la Biblia no llama a la revolución, ¿cierto?, sino que le dice que deben ser sujetos a sus amos. Les llama a exaltar a Cristo por medio de su testimonio. Y lo que importa es que los amos pudieran llegar a alcanzar la salvación al ver el testimonio de sus siervos. Agradar a Dios, agradando a sus amos. La sana doctrina que profesa agradar a Dios se adorna al buscar agradar también a la autoridad terrenal. La sana doctrina que profesa amar a Dios se adorna también al amar a sus hijos o al amarnos los unos a los otros. La sana doctrina que profesa servir a Dios se adorna cuando servimos a los demás.
Por lo tanto, de la misma forma que Santiago 2 nos enseñaba que la fe sin obra es muerta, Pablo nos dice ahora que la sana doctrina sin obras está desnuda y vergonzosa y hay que adornarla con las obras que le corresponden. Y Pablo es específico en su instrucción y le dice a los siervos, a los esclavos, que no sean respondones. Dice, ¿qué significa respondones? Bueno, decir lo opuesto, levantar un pretexto. Si tu amo te da una orden, ¿cierto? Dice, hazla sin protestar. Qué difícil, ¿cierto? Porque es más fácil oponer resistencia que someterse a lo que muchas veces nos piden. Y si creemos que tenemos la razón, más difícil todavía, ¿ya? Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. En todo debían ser ejemplo, en todo adornar la doctrina. En este texto se trata que el siervo fuese confiable a sus amos, que el amo no debe cuestionar si le van a robar. Vemos un ejemplo muy gráfico de este punto en el libro de Génesis, en el capítulo 39. Recordamos la historia que un joven judío, ¿cierto?, fue vendido a unos mercaderes. Era el hermano menor, ¿cierto?, y sus hermanos lo vendieron. Y fue comprado por un acaudalado egipcio que se llamaba Potifar, ¿cierto? Y él estuvo como esclavo porque había sido comprado como un esclavo. Pero fíjese las características de este esclavo. Era un esclavo que estaba a tal nivel de confianza de su amo que el versículo 6 del capítulo 39 de Génesis dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Fíjese usted la confianza que llegó a tener Potifar en su esclavo. Conocía el carácter de José y esto da testimonio de su Dios. Ese es el adorno de buenas obras, de fidelidad, de confiabilidad, al cual Pablo se está refiriendo en la carta a Tito. Y termina el versículo 10, dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. No solo que creamos en la sana doctrina, sino que vivamos vidas dignas de dicha doctrina. Hablamos de un Dios de gracia que nos salvó por gracia, la gracia de nuestro Salvador que nos justifica, que nos salva de su ira, que nos preserva hasta el final. Creemos esas cosas, ¿cierto? Creemos en la salvación. Bueno, pero también somos llamados a reflejar, a irradiar la gracia de Dios a otros. Debemos tratar a otros con la misma gracia con la que Dios nos ha tratado a nosotros. Si leemos en Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tal vez una traducción parafraseada y más literal podría decir, de la manera que Cristo os dio gracia, así también hacerlo vosotros. Si nosotros hemos comprendido la gracia del Señor en nuestra salvación, gloria a Dios, qué bueno, ¿cierto? Que tú lo aprendiste, ¿ya? Pero eso debe guiarte ahora a que con la misma precisión puedas mostrar esa gracia a otros. En el Evangelio de Mateo se nos relata una parábola en el capítulo 18, que es la parábola de los dos deudores, ¿cierto? Donde había un deudor que le debía a su señor una suma de dinero que jamás podría pagar, aunque trabajara para él toda su vida. Y viniendo el rey, el señor, a hacer cuentas, dice que lo tomó y lo iba a echar en la cárcel, pero él clamó misericordia y le dijo, Señor, perdóname, te pagaré todo. Y él, movido a misericordia, dice que le perdonó toda la deuda.
No que le dio plazo para pagar, dice que le perdonó toda la deuda. Y el siervo sale, ¿cierto? Y se encuentra ahora a un consiervo, ¿ya? Y ese consiervo le debía a él una suma no menor, no dice que le debía 2 pesos, sino que le debía una suma importante. Pero dice que lo tomó por el cuello y lo echó en la cárcel porque le decía que le pagara y él le decía, tenme paciencia, te voy a pagar todo. Pero el siervo no tuvo paciencia y lo echó en la cárcel. Al venir, ¿cierto? Los otros consiervos le informaron de esto al rey y lo hizo llamar nuevamente ante la presencia. Le dijo, bueno, yo no te perdoné una deuda tan importante y tú no eres capaz de perdonarle a tu consiervo esa deuda y por tu conducta vas a ir a la cárcel. Bueno, el principio es el principio de nuestra bancarrota espiritual, ¿cierto? Entendiendo que nosotros teníamos una deuda tan grande con nuestro Señor que jamás íbamos a poder pagarla, pero que el Señor nos la perdonó. Por lo tanto, nuestra instrucción es que así como Él nos ha perdonado a nosotros, es que nosotros debemos también perdonar a nuestros hermanos. Así como hemos recibido de parte del Señor la gracia y la misericordia, es que nosotros tenemos que también aplicarla a nuestros hermanos. Por lo tanto, debemos reflejar la gracia que hemos recibido de Dios a los demás. La gente debe saber que somos una iglesia, ¿cierto?, de sana doctrina, no solamente por lo que predicamos, sino también de cómo los recibimos, de cómo los acogemos, de que lo hacemos sin esperar un favor o nuestra amistad, sino que les abrazamos porque amamos al Señor, ¿cierto? Un personaje bien vestido siempre llama la atención cuando entra a un salón lleno de gente y todos se giran, ¿cierto?, a mirar y ver su atuendo. Así de llamativo debiera ser nuestra doctrina para los demás. Cuando Pedro escribe en 1 de Pedro 3 a las hermanas, ¿cierto?, que su atavío no sea el externo, en el versículo 4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y este principio no solamente es para las hermanas, sino que es un principio universal para todos, ¿cierto? Por lo tanto, que cuando la gente venga a Iglesia Bíblica, Comunidad de Gracia, sean atraídos a nuestra doctrina por nuestro servicio, por nuestro amor, por nuestra gracia, como la reflejamos. Para finalizar, quisiera que leyéramos el versículo 12 de 1 de Juan capítulo 4. Y antes de leer el versículo, ¿cierto?, el contexto, ¿cierto?, de lo que estaba enseñando Juan era que 1 de Juan 4:12 dice que Dios nos ha enseñado, Juan nos ha enseñado que Dios es amor, nos ha exhortado a amar a los demás, a que si no amamos a los demás es porque en realidad no hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Y finalmente llega a esta declaración, al versículo 12. Dice así, nadie ha visto jamás a Dios. Vamos a dejar la lectura hasta ahí, hasta ese punto. Y le invito a que vaya ahora a Juan 1:18, a San Juan 1:18. Porque esa declaración que hace en la epístola es la misma que hace en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, no podemos ver a Dios. Pero si vemos la gloria de Dios, es porque la vemos en la faz
de Jesucristo. Cuando Felipe le dice, Señor, solamente muéstranos al Padre y creeremos. Y le dice el Señor a Felipe, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Vuelva ahora a 1 Juan 4, 12, cuando dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El mundo no puede ver a Dios. El mundo no puede ver su amor. Pero si nosotros nos amamos y amamos, van a ver a Dios en nosotros. Qué tremendo llamado para los cristianos, ¿cierto? No solo estudiar la doctrina, no solo creer la doctrina, no solo proclamar la doctrina, también adornarla en la forma en cómo la expresamos, en nuestro amor hacia nuestro prójimo. Y ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Alguien podría decir, ya, yo estoy listo porque yo cumplo, ¿cierto? Desde mi juventud, como decía el joven que se acercó a Jesús. Bueno, ¿qué nos queda, hermanos? Avergonzarnos y pedir perdón por no vivir la vida que Dios demanda de nosotros. De arrepentirnos por nuestro pecado que empaña la gloria de Dios, que debiera brillar en nuestra manera de vivir. Pedirle perdón al Señor por nuestra hipocresía, que muchas veces ensucia lo que Dios demanda de nosotros. Por lo tanto, la enseñanza final para esta mañana es que debemos vivir de tal forma que brille Dios en nuestra vida. Que vivamos una vida ejemplar, que vivamos una vida adornada por su doctrina, solo para su gloria y para agradarle a Él en todo. Ese es el consejo en esta mañana para nuestra vida. Vamos a orar al Señor.